Hay cosas que uno guarda por miedo, hay cosas que guarda por vergüenza y hay cosas que uno guarda porque no tiene a quien contarlas. No sé muy bien cuál de las tres es mi caso. Solo sé que ya hace tiempo que esto sucedió y hasta hoy no puedo dormir tranquilo cuando lo recuerdo. Mi esposa ni lo sospecha, mis hijos tampoco, y así va a continuar. Llevo casi 15 años en la carretera. El camión es mi vida, mi sustento, mi orgullo. Si estoy consiguiendo pagar una buena escuela para mis hijos y poner comida en la mesa, es porque estoy allá afuera enfrentando sol, lluvia, baches, sueño y nostalgia. Ahora escucho cada cosa que hasta duele. Gente que dice, hombre, eres muy valiente de dejar a tu esposa sola en casa tantos días, más aún hoy en día, lleno de hombres que no respetan ni la alianza. Como si yo eligiera estar lejos, como si no pensara en eso cada vez que piso el acelerador. Pero confío en ella. Confío en la mujer que elegí, y es por eso que esta historia me deja con un nudo atravesado aquí, que ni el tiempo ha conseguido deshacer, porque aquella madrugada confié y me costó caro. Estaba subiendo una sierra por los lados de Córdoba. Era alrededor de las 2:30 de la madrugada, carretera vacía. A esa hora somos solo nosotros, camioneros y pensamientos. El camión iba pesado, subiendo despacio, y yo iba tranquilo, escuchando una canción bajita en la radio. Fue cuando vi a una mujer sola caminando al borde de la carretera. Juro por Dios que en ese momento pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero no era ilusión, no. Era una mujer de verdad, caminando con paso firme, cargando una mochila pequeña en la espalda. Y no era cualquier mujer, era bonita, de esas que parecen salidas de un comercial de televisión. Cabello bien oscuro, ropa sencilla pero arreglada. Tenía hasta un labial suave. Aquello me hizo un nudo en la cabeza. ¿Qué hace esta chica aquí, sola, en la oscuridad a esta hora? Pasé junto a ella con el camión, pero aquello siguió martillando. Si fuera mi hija allí, Dios mío. Decidí detenerme más adelante donde la sierra terminaba. Encendí las intermitentes, dejé el faro encendido, pero no bajé. Me quedé esperando que ella se acercara. No quería asustarla, ni parecer que iba a molestarla. Desafortunadamente, hoy en día, un hombre que se detiene para ayudar a una mujer puede terminar siendo sospechoso. Sé cómo es. Ella llegó. Vino caminando con calma. Parecía ni siquiera tener miedo. Cuando llegó cerca de la puerta, bajé la ventanilla y le dije, ¿todo bien, señorita? ¿Necesita ayuda? ¿Está bien? Ella se detuvo. Me miró con una mirada tranquila, hasta simpática, y dijo, voy a la ciudad próxima, tengo una entrevista de trabajo mañana temprano, vivo en el campo, perdí el autobús de medianoche, resolví ir a pie, necesito mucho este trabajo. Me quedé en shock. La ciudad más cercana de allí estaba a unos 30 kilómetros, y ella iba a pie en la madrugada por la sierra. Era demasiado peligroso y ella parecía tan decidida. 30 kilómetros, señorita, va a llegar allá de mañana, le dije. Ella sonrió medio sin gracia. Es lo que necesito, llegar aunque sea cansada. Me dio algo en el pecho, le ofrecí llevarla. Le dije que era padre de familia, camionero, solo quería ayudar, pero ella rechazó de inmediato. No confío en nadie, y lo entendí, pero insistí. Saqué la cartera, tomé una foto de mis niños y de mi esposa, se la mostré. Yo también tengo esposa e hijos, no soy de esos, es solo transporte, de buena fe. Ella miró, se quedó un tiempo en silencio, después suspiró y dijo, está bien, pero solo hasta el centro de la ciudad. Subió, se acomodó en el asiento del lado con la mochilita en el regazo. La carretera siguió, la conversación también. Ella era educada, sabía hablar bien, parecía haber estudiado, pero algo me llamó la atención. La mochila que cargaba tenía un llavero colgando y era extraño. Era un ojo humano. No era de juguete, no, parecía real. El color, los detalles,
los vasitos rojos, todo. Un ojo, solo el globo ocular, colgando, balanceándose conforme el camión andaba. En ese momento me dio un escalofrío, pero fingí que no era nada. Hablé sobre la carretera, sobre el camión, sobre los hijos, y ella escuchaba, respondía poco, sonreía de vez en cuando. Hasta que tomé valor y pregunté, ¿ese llavero suyo tiene alguna historia detrás o es solo estiloso? Ella soltó una risita corta. Me lo dio mi padre cuando era más joven. Lo sacó en una de esas máquinas de sorpresas. ¿Sabe? Metes la moneda, aprietas el botón y sale un llavero al azar. Moví la cabeza aliviado. Ya había sacado de esos con mis hijas también, pero por dentro todavía me incomodaba el realismo de aquello. ¿Tu padre todavía vive contigo? Fue ahí que el clima cambió. La sonrisa de ella desapareció. El tono se volvió seco. Mi padre ya se fue. No me gusta hablar de eso. Tragué saliva. Nos quedamos en silencio por un tiempo. Ella tomó un paquete de chicles, lo abrió con cuidado, sacó uno para ella y después extendió la mano, ofreciéndome uno. Por educación acepté. Agradecí con un gesto y me lo puse en la boca. Era sabor menta. Pero fue ahí que algo comenzó a cambiar. Al principio fue solo una molestia leve, un ardor en la garganta, como si hubiera respirado demasiado polvo. Pensé que era solo el cansancio. Noche larga, sierra pesada, conversación después de horas al volante. Pensé que era eso, pero en cuestión de minutos se volvió una verdadera asfixia. Mi respiración comenzó a fallar. Jalaba aire, pero parecía que no venía. Una opresión en el pecho, un calor subiendo por la nuca. Comencé a sudar frío, el corazón disparado. Intenté disimular, pero mi mano ya temblaba en el volante. La mujer a mi lado volteó el rostro hacia mí y habló con calma. ¿Estás bien? Creo que no me siento muy bien. Se me está dificultando respirar, dije, forzando la voz. Ella entonces frunció el ceño como si estuviera sorprendida. ¡Qué extraño! Yo también me siento rara. Dijo eso y comenzó a abrir la ventanilla de su lado, diciendo que tal vez fuera el aire encerrado en la cabina, pero incluso con las ventanillas abiertas, nada mejoraba. Mi pecho dolía, mis ojos lagrimaban, y comenzó un leve zumbido en el oído, como si el mundo alrededor se estuviera hundiendo. La carretera adelante comenzó a tambalearse en mi visión y ahí el instinto habló más alto. Detuve el camión en el acotamiento. Con esfuerzo jalé el freno de mano, lo puse en neutro y dejé caer las manos en el regazo. Mis piernas hormigueaban, mi mandíbula estaba trabada. De verdad pensé que iba a morir allí. Fue entonces que me volteé hacia ella y ahí el tiempo se detuvo. Ella no estaba pasando mal, no estaba con miedo, ni parecía sorprendida. Estaba mirándome fijo, como si viera algo desenvolviéndose justo como ella quería, sonriendo, una sonrisa fría, educada, casi satisfecha. Fue ahí que entendí. Ella había fingido todo, la falta de aire, el malestar, el susto, y el chicle fue ella. Intenté decir algo, mover las manos, gritar, pero el cuerpo simplemente se apagó. Me desmayé con la imagen del llavero del ojo balanceándose en el asiento bien despacio. Desperté con una luz blanca directo en mi rostro. Primero pensé que era un faro, pero pronto me di cuenta de que era el techo de un hospital. Mis brazos estaban amarrados a los lados, suero, sonda, monitor. Mi cabeza dolía, como si hubieran metido una barra de hierro en mi cráneo. Cuando intenté moverme, vino un médico, después una enfermera, después otro médico, todos con cara de susto y de pena. «Calma, señor, está seguro ahora». Fue encontrado inconsciente dentro del camión. Otro camionero vio su vehículo detenido por horas en el mismo lugar y llamó al socorro. Usted pasó por una situación delicada. ¿Qué pasó? Usted fue sedado y sufrió una mutilación. Perdió el ojo izquierdo, fue extraído con mucha precisión.
Mi cuerpo entero se congeló. Llevé la mano al rostro, palpé despacio. No necesité ver ningún espejo para saber. Tenía vendaje, pero el vacío estaba ahí. Y lo que dolía más ni siquiera era el hueco, era el recuerdo, la mirada de ella, la sonrisa, la mentira. El médico continuó hablando. Dijeron que intentaron encontrar a la culpable, pero como llegué sin documentos de ella, sin cámaras, sin rastros, todo quedó en la oscuridad. La policía vino a escucharme y fue ahí que mentí. ¿Qué pasó dentro del camión, señor? Un hombre me detuvo en la carretera, estaba armado, me amenazó. ¿Un hombre solo? Sí, alto, fuerte. Me ordenó salir del volante. Después de eso, no recuerdo nada más. No fue por cobardía ni por querer librarla. Fue porque mi esposa venía. Ella iba a entrar por aquella puerta del hospital en cualquier momento. Y si decía la verdad, que le di transporte a una mujer bonita en medio de la madrugada, aunque ella dijera que no confiaba en mí, que acepté un chicle, que estuve conversando, mi esposa no iba a entender el contexto. Solo iba a escuchar transporte a mujer bonita y desperté sin un ojo. La desgracia estaba hecha, entonces callé, tragué el trauma, el dolor, la imagen de ella sonriendo y dejé que el mundo creyera que fue un hombre. Días después, ya en casa, fui a abrir mi bolsa de viaje que estaba en el camión. Allá dentro, entre mi ropa, había un pedazo de papel doblado, amarillento, con una letra delicada, casi bonita, escrito a mano. Gracias por el nuevo llavero. Casi vomito ahí mismo. Nunca más manejé de la misma manera. Nunca más acepté conversación de extraños, ni ofrecí transporte a nadie. Y todos los que me miran mal por haberme vuelto conductor de ruta corta ni imaginan lo que cargo conmigo. Solo estoy contando esto aquí ahora, porque ya no puedo guardarlo solo, pero nadie de mi familia lo va a saber, ni la policía ni mi esposa. Este secreto, este ojo, va conmigo hasta el final. Hay carretera que parece normal hasta el día que prestas atención. Uno pasa tanto tiempo manejando que aprende a desconectar ciertas partes del cerebro. Comienza a ignorar lo que está fuera de la línea blanca. Se enfoca solo en lo necesario: el tablero, la curva, el peso de la carga, la señal de la radio. Pero a veces lo que está fuera de la línea blanca te mira primero y ahí no hay forma de fingir que no viste. Esta historia me pasó en 2021. Ya llevaba tiempo en la carretera. Conocía prácticamente todos los tramos entre Tucumán y Salta. Era una ruta que hacía con frecuencia, generalmente llevando equipos agrícolas de mediana tonelada. El día estaba limpio. Salí en el horario correcto, sin atraso, con carga liviana y carretera tranquila. Todo caminando hacia lo que llamamos viaje bendito. Sin llanta ponchada, sin averías, sin sustos. Solo que en ese viaje en específico decidí hacer diferente. Normalmente, cuando cruzo la Ruta 9 por aquel tramo de estancias, suelo dormir en la gasolinera que está antes de la ciudad de Rosario de la Frontera. Pero aquella noche, no sé explicar por qué, resolví continuar manejando. El reloj marcaba casi la 1 de la mañana. Estaba bien. Café al día, columna firme, ningún sueño. Pero había un clima extraño en el aire, un silencio que parecía más denso de lo normal. La carretera allí está rodeada de monte de ambos lados, con poco acotamiento. Casi no pasa carro a esa hora. Solo unos tramos iluminados por estancias distantes, postes raros y largas rectas con nada más que oscuridad. Fue en uno de esos tramos que lo vi por primera vez. Un hombre caminando en el acotamiento, sentido contrario al mío, despacio, con las manos atrás, cabeza baja, no traía gorra ni mochila. Vestía una camisa blanca de manga larga que contrastaba con la oscuridad alrededor. Y el detalle que más me marcó: estaba descalzo. Me llamó la atención, porque en aquel punto no había de dónde salir o a dónde llegar.
Era un tramo aislado, sin entrada lateral, sin villa, sin parada de autobús, sin nada. Disminuí levemente la velocidad, solo para confirmar que era gente de verdad, y era. La camisa se movía con el viento del paso del camión. Él no reaccionó, no miró, solo continuó caminando como si yo no existiera. En ese momento pensé, debe habérsele descompuesto el carro, fue a pedir ayuda a algún punto y está regresando. Pero aún así, no tenía sentido. Seguí viaje, pero aquello se quedó en la cabeza. 50 minutos después, más adelante, ya después de cruzar un puente angosto, vi al mismo hombre, mismo andar, misma camisa, misma postura. En ese momento, mi cuerpo se heló. Era imposible que me hubiera alcanzado. Yo iba a 80 por hora, no había parado, y aquella era la misma carretera, y él todavía estaba caminando en sentido contrario. Esta vez volteó el rostro lento, como si supiera que yo iba a mirarlo, y aunque con la luz del faro no vi el rostro. Vi el movimiento de la cabeza, pero el rostro estaba sin definición, como si la sombra de la propia cabeza borrara su cara. Por primera vez en años, apagué la radio CB. No quería escuchar nada más. Me quedé solo con el ruido del motor, como si aquello me protegiera. Seguí viaje con las manos sudadas en el volante. Intenté racionalizar. No era el mismo tipo, debe haber otro caminando. ¿Coincidencia? La carretera es larga, de repente hay alguien regresando de algún lugar. Pero la mente sabe cuando la están engañando. La carretera parecía más pesada. El aire dentro de la cabina estaba extraño, medio sofocante. Incluso con la ventanilla entreabierta, el viento que entraba era tibio, cargado, como si el camión estuviera rodando dentro de un soplo caliente. Pasé por un punto conocido, una entrada de cultivo con 2 árboles secos. Usé aquello como marca y continué. Unos 25 minutos después, lo que no quería, sucedió de nuevo. El hombre estaba allí caminando, sentido contrario, misma camisa, mismo paso. Esta vez levantó la cabeza un poco más, y aunque sin ver el rostro, percibí que me estaba mirando fijo. Un escalofrío subió por la espalda. El pie golpeó el acelerador sin pensar. Quería salir de allí, salir de la carretera, parar en cualquier lugar con luz, pero el tramo siguiente era aislado por casi 40 kilómetros. No rezaba hacía años, pero comencé a susurrar cualquier cosa. En ese momento, la radio CB se encendió sola. Interferencia débil, después silencio, y entonces una voz ronca, lenta, masculina dijo: «Si lo viste 3 veces, él ya sabe que vas a volver». Apagué la radio desesperado. Me puse tan nervioso que necesité detener el camión. Me detuve en el acotamiento, aunque sin iluminación, y respiré hondo. Y fue ahí que miré en el retrovisor y lo vi parado al borde de la carretera, detrás del camión, sin caminar, solo de pie, con la cabeza levantada y el rostro todavía cubierto por la propia sombra. Mi piel se erizó hasta el último vello. Apagué todo. Trancé las puertas, no bajé. Me quedé ahí parado, esperando que desapareciera. Pero no desaparecía. Cuando miraba por el espejo, estaba allí. Cuando volteaba de vuelta al parabrisas y contaba hasta 5, todavía estaba allí. Hasta que en un momento, sin ruido, sin paso, sin viento, ya no estaba. Volví a manejar como quien carga un cuerpo. Llegué a la primera gasolinera con luz que encontré. Entré con todo. Me estacioné entre 2 camiones y bajé sin mirar a los lados. No dormí. Me quedé en el banco de la tienda hasta que salió el sol. Al día siguiente le conté al encargado. Se puso serio. Después preguntó: ¿era de camisa blanca? Sí. ¿Caminando en contrasentido? Eso mismo. Bajó los ojos y dijo: nosotros lo llamamos el que yerra la dirección. Nadie sabe bien, pero dicen que fue atropellado por un camionero que se desvió de la pista correcta. Desde entonces camina siempre en contra, siempre hasta que lo notes. ¿Notar qué?
Solo respondió, «Que tú también ya vas mal». Volví a casa más callado de lo que fui. Hoy, cada vez que entro en aquella ruta, paso con cuidado redoblado, faro alto, radio apagada. Y cada vez que veo a alguien en el acotamiento, no miro, porque ya sé, a la tercera vez eres tú el que está del lado de afuera. Hay veces que pienso que la carretera guarda ciertas cosas para mostrar solo a quien anda solo por mucho tiempo. No es siempre, ni para todo el mundo, pero de vez en cuando deja escapar algo, como quien revela un secreto solo para probar si aguantamos cargarlo callados. Nunca fui de contar historias a otros, ni en la radio CB, ni en las gasolineras, ni en mesa de bar. Pero esta no hay forma de retenerla, porque no fue solo una visión, no fue solo escalofrío, ni ruido extraño. Esto que viví fue físico, real. Estaba ahí conmigo dentro de la carrocería. Mi nombre es Roberto, tengo 49 años y soy camionero desde los 20. Comencé como ayudante, después agarré carretera de verdad. Ya manejé en el desierto, en la sierra, en la pampa y en orilla de río, que más parecía jabón. Ya enfrenté inundación, huelga, incendio, llanta ponchada con sol rajando y viaje volteada sin dormir. Pero lo que pasó aquella madrugada, en una carretera cerca de Chilecito, La Rioja, me quebró de una manera que hasta hoy evito hablar. Fue en 2019, entre septiembre y octubre. Llevaba una carga liviana, unos muebles usados que iban a ser donados a una parroquia en un pueblito del extremo noroeste de La Rioja. Viaje tranquilo, tramo conocido, camión al día. Salí un jueves por la tarde con previsión de llegar el sábado, pero adelanté bien la ruta y el viernes de noche ya estaba bien cerca del destino. Decidí seguir un poco más por la carretera vecinal, esa que corta unas estancias en medio de la nada, solo para detenerme en una gasolinera que conocía y dormir mejor. Era como las 2 de la mañana cuando todo sucedió. Recuerdo exactamente eso, porque acababa de mirar el reloj en el tablero. Carretera desierta, sin poste, solo monte y cerca de ambos lados. El cielo estaba limpio, luna fina, y el único sonido era el motor constante y las llantas en el asfalto. Fue cuando escuché el ruido, un golpe seco, ahogado, viniendo de la parte de atrás del camión. Parecía un golpe de cuerpo contra la estructura metálica, como si alguien hubiera saltado o caído encima de la carrocería. En ese momento pensé que fuera algún animal, oso hormiguero, tal vez. Ya vi Armadillo subiendo en orilla de llanta, sin saber dónde estaba, pero el sonido fue diferente, fue demasiado certero. No fue raspón, ni tropezón. Fue como si hubiera acertado el punto. Desaceleré un poco, encendí las intermitentes y traté de mirar por los espejos. Nada. Seguí unos minutos más, y ahí escuché otro sonido, esta vez viniendo de adentro, un ruido seco, como si algo pequeño hubiera caído en el piso de la caja. Me quedé trabado porque allá atrás solo había mueble viejo, armario desarmado, silla, colchón, todo embalado, amarrado, no había nada suelto. La carretera era tan angosta que no tenía dónde parar con seguridad. Resolví seguir hasta una entrada de estancia que recordaba haber pasado en viajes anteriores. Unos 2 o 3 minutos después, detuve el camión en el receso, bajé con la linterna en puño y fui hasta la parte trasera. El candado de la caja todavía estaba en su lugar, pero el seguro parecía torcido, como si hubiera sido forzado. En ese momento mi estómago se volteó. Abrí con cuidado, iluminé allá dentro y fue ahí que los vi. Un par de zapatos infantiles mojados, lado a lado, volteados hacia adelante. En el piso de la caja no había niño, no había nadie, solo los zapatos y una bolsa plástica abierta con 2 juguetes dentro, un carrito azul y un muñeco de esos de plástico liviano, sin brazo. Me apoyé en la pared de la carrocería y me quedé mirando aquello por unos buenos minutos,
Tenía certeza absoluta de que no había nada de eso cuando cerré la caja para salir. Aquella carga estaba conmigo desde el depósito. Yo mismo la cargué junto con 2 ayudantes de la parroquia. Cerré la puerta, respiré hondo, trabé de nuevo y volví a la cabina. No quería quedarme ahí parado en medio de la nada. Tenía que llegar pronto a la gasolinera, pero la sensación de estar siendo observado se pegó a mí como humo frío. Subí al camión y cerré la puerta de golpe. Cuando giré la llave, la radio del tablero que estaba apagada se encendió sola. Estaba muda, pantalla negra sin señal, pero el sonido de fondo era de agua, gotera, como si algo estuviera goteando en balde de metal. Subí el volumen confundido y escuché un llanto bajo, bajito, infantil, muy cerca. Miré al asiento del pasajero, miré al retrovisor, nada, pero el sonido continuaba y no era la imaginación. Venía del sistema de sonido del camión. Apagué la radio. El sonido paró. Respiré hondo, encendí el motor, seguí. 5 minutos después, ya volviendo a la carretera principal, la luz interna de la cabina se encendió sola y se quedó parpadeando, débil, intermitente. Fue cuando sentí el olor. Olor a ropa mojada guardada, olor a moho viejo, cosa que quedó en el fondo de caja por años. Abrí la ventana, pero el olor venía de adentro, como si estuviera detrás de mí. Intenté seguir viaje, pero mi cabeza ya estaba pesada, la radio apagada, la luz parpadeando, aquel olor y el peso en la espalda, como si hubiera alguien apoyado en el respaldo del asiento. Cuando finalmente llegué a la gasolinera, paré y bajé como si estuviera huyendo del camión. Fui directo al baño, me lavé la cara, respiré, tomé un café débil en la tienda y solo entonces pude pensar con calma. Volví al camión con otro encargado. Le pedí que subiera conmigo y mirara la caja. Aceptó. Le pareció extraño, pero fue. Abrimos juntos. Los zapatos y la bolsa ya no estaban. El encargado me miró de lado. ¿Está todo bien ahí, patrón? Estaba aquí, dije. Lo juro, estaba aquí. No dijo nada más, pero me ofreció un vaso de agua. Me quedé en la gasolinera hasta que salió el sol. Después seguí a la ciudad y entregué la carga sin contar nada. Solo quería terminar aquello. Pero una cosa todavía me persigue. Cuando fui a recoger la nota de entrega, el padre responsable me miró con una expresión extraña y dijo: «Ah, usted vino ayer, ¿no? Solo volvió para finalizar». «¿Cómo?» «Anoche dejó unas cajas extras aquí. Dijimos que no estaban en la lista, pero usted insistió». «¿Qué cajas?» «Juguetes y una bolsa con un par de zapatos infantiles. ¿Recuerda?» En ese momento el mundo giró. Negué. Pero él solo sonrió medio sin gracia, como quien no quiere incomodar. Pedí verlos. Me llevó hasta el fondo de la parroquia a una salita donde dejaban donaciones, y allí estaban los mismos juguetes, los mismos zapatos mojados, la misma bolsa. En aquel momento no sabía si llorar, si correr o si pedir perdón. Desde entonces, cada vez que tomo la carretera de madrugada, dejo un asiento vacío en el fondo de la cabina. Y antes de dormir, miro por el retrovisor una última vez. No es todo el mundo que ve, pero hay ciertos pasajeros que la carretera elige para dar aventón, aunque nunca hayas parado. Esta historia me pasó en el segundo semestre de 2020. Recuerdo bien porque fue poco después de que todo reabriera de vez y volvimos a hacer ruta larga sin restricción. Estaba haciendo un tramo nuevo, jalando una carga de materiales hidráulicos del interior de Buenos Aires para una ciudad pequeña del sur de Mendoza. La carretera era buena, pero el recorrido pasaba por una región con muchas curvas de sierra y poca iluminación, principalmente en un tramo de conexión que cortaba por dentro de una reserva ambiental. La gente de la empresa siempre evitaba mandar camión por allí de noche, pero salí atrasado, tuve un contratiempo en la salida del centro de distribución y terminé alcanzando ese tramo ya casi a las 11 de la noche. El tiempo había cambiado, el cielo estaba cargado sin estrellas
y la neblina comenzó a bajar apenas entré a la carretera angosta. Reduje bien la velocidad. Faro alto, limpiador encendido, aquel clima silencioso que hace que el motor parezca más alto de lo que es. Fue cuando sucedió por primera vez. Una voz baja, viniendo de ningún lugar, dijo: «Regresa ahora». En ese momento pensé que fuera la radio CB, pero estaba apagada. Después pensé que fuera dentro de mi cabeza, solo que fue alto y claro. No era pensamiento, era voz. Miré a los lados, revisé los retrovisores, apoyé el pie en el freno y el camión pareció responder como si pesara de una vez. El motor ronroneó más fuerte, el tablero dio una oscilada. Me quedé parado ahí por unos 10 segundos, tenso, tratando de entender, pero el miedo no era de lo que había oído, era de lo que sabía que venía. La sensación era esa, como si alguien me hubiera dado una oportunidad de evitarlo. Pero continué, metí marcha, respiré hondo y seguí. Unos 20 minutos después, pasando por un tramo más cerrado, sin acotamiento, solo monte de ambos lados, la voz volvió más alta, más firme. «Regresa ahora». Esta vez paré de verdad. Jalé el freno, apagué el faro y me quedé ahí solo escuchando el sonido del limpiador raspando el parabrisas mojado. La voz no repitió, pero la sensación se quedó como si alguien hubiera parado ahí afuera del lado de la cabina, esperando que bajara. No bajé. Esperé más tiempo, encendí el motor de nuevo y fui. Pero ahora ya estaba nervioso. El camión parecía más pesado. El aire dentro de la cabina estaba parado, sofocante. El olor era extraño, como plástico húmedo con polvo viejo. Y ahí vino lo que me derribó de una vez. En medio de la curva, los faros iluminaron a alguien parado en la orilla de la pista. Era un hombre, pero no era solo eso. Estaba volteado hacia mí, camisa gris, pantalón oscuro, pies descalzos en el barro, inmóvil y con la cabeza inclinada demasiado hacia el lado, como si el cuello se hubiera roto. Pero estaba de pie, solo mirando. El faro lo iluminó por 2 segundos, tal vez 3, pero fue tiempo suficiente para que yo viera que aquello ahí no era solo un hombre parado, era algo esperando. La cabeza caída hacia el lado, como si los huesos del cuello hubieran cedido, pero el cuerpo en pie, los brazos sueltos, pies sucios de barro, mirada fija y vacía, apuntando al parabrisas como si supiera exactamente a qué hora yo iba a pasar. Desvié, pisé el freno suave y traté de contornear por la izquierda, evitando tocar el acotamiento, que era solo pasto y barranco. Cuando miré por el retrovisor, ya no estaba allí, desaparecido, como si nunca hubiera existido. Pero el detalle que me erizó por completo fue el siguiente. En el espejo, por una milésima de segundo, juro que lo vi de nuevo, pero ahora atrás del camión, en medio de la pista, parado, como si hubiera atravesado en silencio absoluto. No había forma. No escuché nada, ningún paso, ninguna frenada, ningún movimiento. Y él estaba mirando al camión irse. La radio CB, aunque apagada, chirrió, y la voz volvió una vez más, casi urgente. «Todavía puedes volver». Pero ya sabía, ya no se podía. Algo ya me había notado. Después de eso, la carretera se puso aún más pesada. El motor comenzó a trabajar como si llevara carga extra. La luz del tablero se apagó y encendió de nuevo 2 veces, y un olor fuerte, como de hierro mojado, invadió la cabina. Miré al asiento del pasajero, nada. Miré por el retrovisor interno y lo que vi fue suficiente para helar la espina de cualquiera. Por 2 segundos había algo reflejado ahí que no estaba en la cabina, como una sombra sentada detrás de mí, encorvada, con la cabeza inclinada hacia el mismo lado. Intenté no gritar, solo cerré los ojos y sostuve firme el volante. Detuve el camión en el primer punto con espacio, aunque sin iluminación. Bajé temblando, di la vuelta y abrí el compartimento de la carga. No sé por qué. Instinto, tal vez. Necesitaba convencerme de que el camión todavía era solo mío.
Y lo era, pero el aire allá dentro estaba sofocante, fétido, como si alguien hubiera respirado ahí por mucho tiempo. Cerré todo, subí directo, sin mirar al retrovisor de nuevo. Llegué al destino alrededor de las 4 de la mañana. Dormí en el patio de la empresa, dentro de la cabina, con la puerta trancada y la cabeza latiendo. Solo pude agarrar el sueño con el sonido del motor apagado y la mano sosteniendo el rosario que mi madre me había dado años atrás, cosa que ni sabía que todavía estaba ahí colgado en la palanca de cambios. A la mañana siguiente, el empleado de la empresa vino a tocar la ventana para avisar que podía descargar. Cuando bajé, me miró con una cara medio extraña. Me saludó, pero se quedó mirándome más de lo debido. Pregunté si había algo mal. Él dijo, «¿Usted volvió, no?» «¿Cómo?» «Lo vi pasando por aquí ayer, yendo en sentido contrario, yéndose, misma carga, mismo camión». En ese momento, mi boca se secó. «No vine ayer, solo llegué hoy de madrugada». «Ah, entonces había alguien igualito al señor. Pasó allí a las 11 de la noche, despacito, pero no respondió el saludo». Me quedé trabado porque las 11 de la noche fue exactamente la hora en que escuché la voz por primera vez. La voz que dijo, «Regresa ahora». Desde entonces, nunca más ignoré una intuición en la carretera. Ni voz, ni escalofrío. Y sobre todo, nunca más volví por aquella ruta. Porque en el fondo, yo sé, tal vez aquella voz no estaba tratando de asustarme. Tal vez solo estaba tratando de impedirme encontrarme con aquello que ya había pasado por allí, con mi cara. Hay gente que piensa que todo camionero tiene historia para contar, que uno ve demasiado o que el sueño descompone la cabeza. Puede ser. Pero aprendí que hay cosas que uno no ve, solo siente, y es peor, porque cuando ves, tratas de entender, pero cuando solo sientes, enloqueces tratando de encontrar lógica en algo que parece que nunca existió. Mi nombre es Fernando. Tengo 44 años, de los cuales 24 fueron pasados en la cabina. Ya crucé este país de punta a punta. Ya dormí en carretera sin acotamiento. Ya me descompuse en medio de la nada. Ya remolqué a compañero en apuro. Ya vi neblina que parecía pared. Y ya fui seguido por gente que solo apareció en el retrovisor. Pero ninguna de esas cosas me afectó como lo que pasó aquella noche. En realidad, aquella secuencia de noches. Porque creo, y es solo una sospecha, que quedé atrapado ahí más de una vez. Solo que no recuerdo cómo salir de las otras. Este viaje fue en 2018. Llevaba piezas industriales de Córdoba para una planta de biodiesel en el interior de Santiago del Estero. Ruta larga, pero sin misterio. Agarraba un tramo de la ruta nacional, después cortaba por unas carreteras menores y llegaba a la ciudad después de unos 2 días de viaje. Todo bien en el papel, carga bien amarrada, camión revisado. La previsión era llegar allá un viernes de mañana, pero eso nunca pasó. La primera noche corrió normal. Dormí en una gasolinera buena cerca de Frías. El problema comenzó en la segunda noche. Ya había rodado bastante y decidí parar para descansar un poco antes de agarrar la última carretera vecinal. Una de esas carreteras que parece no tener fin, sin iluminación, sin señal de celular, solo monte de ambos lados. Era un tramo de 80 kilómetros hasta la ciudad. Comencé a rodar por allí después de las 11 de la noche. Al principio, todo dentro de lo esperado. Cielo oscuro, sin estrellas, clima sofocante. Encendí un podcast viejo que tenía guardado en el celular, solo para escuchar alguna voz humana y no sentir tanto silencio. Pero después de un tiempo, comencé a darme cuenta de que las cosas estaban medio raras. La primera señal fue la placa. Una placa de hierro antigua, medio torcida, con letras borradas que decía «Manténgase despierto». En ese momento pensé que fuera alguna acción de la municipalidad, tipo campaña para evitar accidentes, pero fue solo el comienzo. Rodé unos 20 minutos más
y vi la misma placa, misma altura, misma letra borrada, mismo abollado en la esquina inferior, hasta con el mismo rayón en el hierro. La carretera era recta, sin curvas, sin retorno, sin bifurcación. No había forma de que hubiera dado la vuelta. Ahí comencé a prestar atención a las cosas alrededor. Había un árbol seco del lado izquierdo, alto, retorcido. Me llamó la atención porque parecía una rama apuntando al cielo. Cuando pasé junto a él, lo marqué mentalmente. Y 10 minutos después, allí estaba de nuevo. El mismo árbol, misma rama, mismo lugar. Fue ahí que apagué el podcast. Dejé solo el sonido del motor. Rodé por unos 15 minutos más y vi el árbol por tercera vez. Detuve el camión, apagué el faro, me quedé mirando hacia adelante tratando de entender. Agarré el GPS, estaba trabado. Mostraba el punto inicial de la carretera como si nunca hubiera salido de allí. Lo reinicié. Nada. Lo puse en modo brújula. Giraba sin parar, sin dirección fija. Volví a la cabina, encendí el motor, fui hacia adelante. Más placas, más árboles, más de la misma carretera. Era como si la carretera se hubiera doblado sobre sí misma, como si estuviera andando en círculos, pero sin girar el volante. Llegué a pensar que estaba durmiendo al volante, pero estaba despierto todo el tiempo. La adrenalina ya había pateado la puerta del cansancio hacía rato. Rodé hasta que el diésel cayó a la mitad, más de 1 hora y media rodando. Cuando miré de nuevo por el retrovisor, vi lo que me derribó de una vez. Yo mismo, parado con el camión apagado al lado del mismo árbol. Mi camión, igual al mío, con la misma franja amarilla en la puerta, la misma lona rasgada en la esquina de la carga. Pasé junto a mí mismo. En ese momento mi sangre se congeló. El faro iluminó por 3 segundos y vi al otro yo en la cabina, mirando recto como si no me viera, como si todavía estuviera en la primera vuelta. Ahí la mente hizo un nudo. ¿Será que ya había hecho aquella carretera antes? ¿Será que yo era el primero o el último de mí mismo? Frené con todo. Bajé corriendo, dejé la puerta abierta, caminé hasta el monte del lado. Comencé a gritar, tratando de despertar o avisar, sea quien fuera aquel que estaba en la otra cabina. Pero cuando volteé hacia atrás, el camión había desaparecido. Estaba solo de nuevo. La carretera silenciosa, sin viento. Volví tambaleándome a mi camión. La llave todavía en el contacto, motor encendido. Y la placa allá adelante ahora estaba nueva, brillando sin herrumbre. Bienvenido a la Ruta 63, nunca pare. Tenía certeza de que antes decía otra cosa, y nunca había escuchado hablar de Ruta 63 en la vida. A partir de ahí, comencé a marcar tiempo por el reloj del tablero. 1 hora, 2, 3, siempre la misma carretera, mismo tramo, mismo olor a tierra, mismo crujido de los follajes, mismo silencio pesado. Pero lo más aterrador era el reloj. Volvía. Cada vez que miraba, marcaba 2:47 de la madrugada, aunque después de rodar por casi 1 hora, siempre 2:47. Me puse tan desesperado que en un momento comencé a tocar bocina como loco, con los 2 puños en el volante. Grité, pateé el tablero. Solo quería salir de allí, solo quería tiempo, realidad, peso, gente, cualquier cosa que me probara que no estaba muerto. Fue solo cuando el indicador del diésel pegó en el rojo que algo cambió. La radio CB, que estaba apagada todo el tiempo, se encendió sola, chirrió. Y una voz femenina, baja, ronca, habló. «Tienes que romper la línea». Me ahogué. La voz continuó. «Si sigues siguiendo, vuelves, tienes que romper». Grité en la radio, pedí ayuda, pregunté qué era aquello, dónde estaba. Ella solo repitió, «Rompe la línea». Miré hacia adelante. La carretera era solo recta. Ninguna curva, ninguna entrada, ninguna línea para romper. Pero ahí me vino una idea. Metí reversa, volví.
Volví por casi 2 minutos. El paisaje parecía distorsionado, como si el asfalto estuviera arrugándose detrás de mí. De repente, la bocina se disparó sola. La radio chirrió más alto y entonces se oscureció todo. No me desmayé, no dormí. Fue como si alguien hubiera apagado el mundo por un segundo, y en el segundo siguiente estaba parado en la misma gasolinera donde había abastecido horas antes de entrar en aquella carretera. El camión en el mismo lugar, solo que con el tanque lleno. El encargado me miró confundido. ¿Usted no se fue todavía? No, ¿cómo? Usted paró aquí ya hace casi una hora. Dijo que estaba esperando que el GPS se destrabara. Miré el reloj, 23:48. O sea, nunca entré a la carretera, al menos no en aquel tiempo. Pero juro que rodé, juro que pasé junto a mí mismo, juro que vi mi camión en medio de la carretera doblada, y juro que escuché a aquella mujer. Hasta hoy no le conté a nadie de la empresa. Solo dije que tuve un problema técnico e hice la entrega con un día de atraso. Y cada vez que paso por aquel tramo, agarro otra ruta, aunque sea el doble del tiempo, porque tengo miedo de que si aquello vuelve a pasar, si no rompo la línea a tiempo, tal vez la próxima vez yo sea el que se quedó atrapado.